Bienvenidos a un nuevo video tutorial del sistema BOSS, donde conoceremos algunas mejoras hechas al sistema, como la creación del nuevo módulo de declaraciones anuales. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la declaración anual del ejercicio fiscal deseado, BOSS le puede ayudar a hacer los cálculos creando paso a paso el llenado de la forma SAT. Se recomienda el uso integral del sistema ya que la información se obtiene de varios módulos como el módulo contabilidad para los saldos contables, por lo tanto, las cuentas contables deben estar correctamente clasificadas de acuerdo con los códigos del SAT. También, la información se obtiene de otros módulos como el de activos fijos para el caso de las depreciaciones. O también de la bóveda fiscal y las conciliaciones de XML tanto emitidos como recibidos. Si no se tiene se tendrían que capturar esos datos. Al hacerlo te puede servir para hacer más fácil las operaciones de tu negocio. Además, si se desea automatizar el llenado de la información en distintas partes y evitar la captura de ciertos datos, reduciendo los tiempos de captura en la declaración anual. Para acceder al módulo se requieren permisos, mismos que podrás solicitarlo a tu configurador o contactarnos directamente. Veamos un ejercicio. Nos dirigimos al módulo de declaraciones anuales, seleccionamos declaraciones anuales y hacemos clic en agregar. Elegimos un ejercicio, enseguida BOSS nos muestra tres opciones. Normal, complementaria 1 y complementaria 2. Al seleccionar normal nos mostrará en orden las actividades que debemos ir haciendo hasta llegar al llenado de la forma SAT. Comenzando con la identificación de la empresa, en esta ventana vamos a definir el tipo de declaración o el tipo de declaración complementaria. Recuerda que esta ventana nos va a mostrar el número de línea y cómo se obtiene la información. En este caso por ser datos generales se van a llenar en este momento. Continuando con las actividades pasamos a la balanza de comprobación. Haciendo uso de los botones que tenemos en la parte inferior, en algunas ventanas podemos ver el botón de acciones, desde donde podremos indicarle a BOSS qué hacer, como el de llenar datos o pedirle que nos muestre cómo se llenan todos los renglones. Como vemos, nos llena los campos en automático. Del lado derecho, nos muestra los totales por grupo de cuenta. Activos, pasivos y capital. Aquí, vamos a ver listadas todas las cuentas contables. En caso de haber diferencias, se debe revisar, pero también, puede deberse a cuentas sin código SAT, o que las cuentas estén mal clasificadas, por ejemplo estar configuradas como cuentas de pasivo en lugar de activos y viceversa. Pasamos al estado de resultados. Cuando no se tienen datos, hacemos clic en generar. Nos mostrará un balance sencillo, con el objetivo de darnos una idea de cómo está el balance general de la empresa. Continuamos con el estado de resultados. Si no se tienen datos hacemos clic en generar. Es un reporte conocido, nos muestra las cuentas de mayor. Pasamos al ajuste anual por inflación, como vemos es el mismo que nos muestra BOSS en la sección de impuestos. Esta ventana permite generar el ajuste anual por inflación, sin necesidad de tenerlo previamente. Es importante recordar que existen parámetros de configuración, por lo que es importante consultar el manual de configuración. Además, se debe revisar que los INPCs estén actualizados. También, en esta ventana podemos llenar los saldos si se usa el módulo de impuestos, en la sección de datos capturados. De lo contrario debemos capturarlos en este momento. En el botón agregar disponemos de las opciones agregar créditos, agregar deudas y agregar todas las cuentas del ejercicio anterior. Por último, para guardarlos es importante hacer clic en aceptar. Continuamos con la PTU y pagos provisionales. Hacemos clic en ver sección. En este caso debemos capturar los datos. El botón de acciones nos mostrará de dónde se puede obtener la información. O ver cómo se autollenan todos los renglones. Continuamos con los ingresos. Esta ventana nos mostrará los ingresos existentes en el lado del SAT contra contabilidad. En acciones nos muestra las opciones para llenar datos, mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. Del mismo modo, esta ventana nos permite capturar los datos faltantes. La siguiente sección es sueldos y salarios.
En acciones nos muestra las opciones para llenar datos, mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. En esta sección debemos capturar los exentos o los datos que sean necesarios para que vos pueda hacer los siguientes cálculos. En sueldos y salarios, determinación de coeficiente, como vemos, aquí ya nos muestra los exentos, los totales de percepciones y el coeficiente 2023. En este ejercicio nos muestra un coeficiente al 53%. Lo que vemos en amarillo son campos capturables. Recuerda que todas estas actividades las pueden exportar a Excel y pueden ser guardadas como papel de trabajo. Continuamos con cruce de impuestos y retenciones. En acciones, también nos muestra las opciones para llenar datos, mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. En esta ventana nos va a llenar solo los datos contables. Y de igual manera nos permite capturar los datos provenientes de la declaración física presentada para amarrar contra los saldos contables que traemos. Continuamos con la sección de determinación del costo de ventas. Esta ventana nos permite modificar los datos. En acciones, también nos muestra las opciones para llenar datos, nos va a pedir llenar los datos del ejercicio anterior al ejercicio declarado. Y también nos permite mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. Continuamos con inversiones y depreciaciones. La información la toma del módulo de activos fijos. En acciones, también nos muestra las opciones para llenar datos desde activos fijos, o también nos permite hacer datos capturables. Y también nos permite mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. Continuamos con impuestos retenidos y pagos de ISR. En acciones, también nos muestra las opciones para llenar datos, la información proviene de los XML provisionados. También nos permite mostrar cómo se autollena el renglón seleccionado o bien todos los renglones. Toda la información proviene de contabilidad, de modo que si se encuentran diferencias, se debe revisar y corregir. Asimismo continuamos con las demás actividades, que en su mayoría son el llenado de datos de manera automática o bien la captura de datos que requieran ajustes. Es importante revisar los estados financieros de cierre, como el estado de resultados para cierre, así como el estado de resultados final, de situación financiera y flujo de efectivo. No olvidar revisar los saldos para validar los códigos SAT. Al finalizar en la forma SAT veremos un resumen de la información vista anteriormente. Ya solo basta imprimir y capturar los datos en el portal del SAT. Te recordamos que esta información se debe revisar contra la información contable. Esta funcionalidad solo es de ayuda para crear tu declaración. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video tutorial del sistema BOSS.